En el huerto de Edén, la primera pareja, Adán y Eva, no hay problema, ningún problema, porque si tienen problemas no están en el huerto. Pero yo no entiendo por qué vino aquí el diablo. ¿Por qué vino Satanás? ¿Verdad que se parece a una culebra? Tal vez si saca la lengua. Eva, ¿verdad? Qué gusto conocerte, Eva. ¿Qué te parecería la oportunidad de no tener que rendirle cuentas a ese señor de ahí y hacer lo que te dé la gana? Suena bien, ¿verdad? ¿Qué te parece si le quitas la silla y te sientas en ese lugar? ¡Vamos! ¿Por qué no? Porque es mejor él que tú. Quítale la silla y prueba. No puede detenerte. Quítale la silla. Vamos, Eva, tienes todo mi apoyo. Quítale la silla. Deja de ver a Adán, no te preocupes por él. No lo veas. Sí, quítasela. Tú puedes, Eva. Quítale la silla. Para que te sientes ahí como él y que no te esté dando órdenes. Me van a matar sus hijos. No tengas miedo. Todo lo que él dice es mentira. Lo que no quiere es que seas como él. Siéntate allí, quítale la silla y siéntate allí. Solo hazlo, Eva. Deja de ver a Adán, no te preocupes por él. Adán es un cobarde. Yo sé que tú puedes. Sé una empoderada, Eva. Vamos, quítale la silla. Ahorita, no está viendo. Quítasela. Quítasela. No te va a hacer nada. Si puedes, Eva. ¿Qué dices, Eva? Y no puedo. Si puedes. Quítasela. ¿Quieres que te ayude? No, yo no puedo. Porque yo quiero que tú seas como él. Y yo sé que tú quieres ser como él. Una vida sin rendirle cuentas a nadie. Haciendo lo que tú quieres hacer. Quítasela. Ándele, no pasa nada. Quítasela. Vamos, Eva. Eva, 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 Eva. Tú puedes. Tú puedes. Nunca más. Siéntate, Eva. Sí, siéntate. Eso. En el 76, el reverendo Earl J. Bay escribió un libro acerca de dos reinos: el reino de yo y el reino de Dios. Y él postulaba que en el centro del corazón del ser humano hay un trono, y fuimos diseñados por Dios para que en ese trono se sentara Dios, y de ese trono en nuestro corazón Él guiara a todas nuestras decisiones, nuestros pasos. Y ahí sentado
en el trono del corazón, nosotros lo adoramos, nosotros le pedimos guianza, nosotros le pedimos revelación y caminamos con Él en el huerto, en el caso de Adán y Eva. Y nosotros caminamos por el laberinto de nuestra vida, seguros que vamos con el Señor cuando Él está sentado. Pero desde que Eva se sentó, quitó a Dios y se sentó en el trono de su corazón, hoy lo pudiéramos ver como la inteligencia artificial que se revela contra los seres humanos para tener otro tipo de mundo. Y así también en el reino perfecto de Dios, todo lo que se hacía era la voluntad del Padre. Todo estaba completamente organizado, era perfecto. El reino de Dios es perfecto. Pero el reino de yo, el egoísmo, el pecado, el orgullo, la desobediencia, nos pone a nosotros allí conduciendo, haga que va conduciendo su propia vida, ignorando lo que Dios quiere y haciendo lo que yo quiero. Y el egoísmo destruye la familia, el egoísmo destruye toda institución que pudiera parecer perfecta. Todas las instituciones humanas vienen a sufrir desde el momento que el yo está sentado en medio de ellos. La secularización de la sociedad ha sacado a patadas a Dios el pecado original y ha puesto allí al yo allí en el trono de nuestros corazones. Y hacemos tregua con Satanás para no hablar de Dios, para no traer el reino de Dios al reino de yo, donde estamos pensando en ganar dinero, posición, fama y tantas cosas más. No queremos saber nada de Dios porque en el reino secular o el reino humanista, el reino de la naturaleza humana, el yo conduce. Mire, no es por nada, pero después de que Eva le quitó el puesto a Dios, Satanás le ofreció ser como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Pudiéramos decir que la convirtió a ella en budista, el yin yang, lo bueno y lo malo. Ella, la autora filosófica, teológica de esta nueva religión. Y así a través de los años el pecado ha entrado a través de la institución de la familia, a través de la institución religiosa, a través de institución satánica. Ha ido a reemplazar a Dios. Y aún en la iglesia estamos dormidos. Cuando el mundo se va al infierno por todas las decisiones, todas están queriendo corromper a nuestros hijos, hacer la generación más perversa desde el tiempo de Noé. Quieren tener la generación con menos valores cristianos, borrar el concepto de la familia, el concepto básico de cómo nos creó Dios, hombre y mujer, y quieren erradicar eso para que Dios no tenga nada que ver. Ya saben cómo funcionan las familias sin Dios. Y hoy en estos tiempos tenemos que pararnos como iglesia. Tenemos que pararnos y ser valientes. No es permitido que un cristiano se secularice, porque secularizarnos es decir, el trono no es de Dios. Y decimos, nosotros somos los que conducimos. Hay una esfera, pero no hay una zona neutral. Esa es la mentira del engaño de Satanás. Solo hay
el reino de yo y el reino de Dios. Y si nosotros vendemos nuestra relación con Dios por una sopa de lentejas, sacrificando quienes somos, la esencia de lo que somos, sal y luz en el trabajo, sal y luz en la sociedad, sal y luz en la familia, sal y luz en la comunidad. Cuando sacrificamos eso, lo hemos sacrificado todo. Estamos ahí, ponete Dios, quítate Dios. Vamos a la iglesia y aquí vamos a hacer el mate, porque la iglesia está llena, hablando de la iglesia en general, de gente light, liviano, tibio, mediocre, sin fruto. Solo llegan a la iglesia para sentarse un rato y decir, oh, gloria a Dios. Y ahí lo que se predica no tiene validez de la puerta, y aquí no hay ni puerta, del asiento para afuera, porque todo lo que se predica no se va a hacer. Ya venimos mentalizados a escuchar un mensaje, cantar unos coritos, tal vez pasar al altar, decir, estuvo bueno, estuvo malo, e irnos a la casa. ¿Y qué nos enseñaron? No sabemos. ¿Por qué? Porque afuera de esa puerta que no existe, solo existe el reino de yo. Lo que a mí me place, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer, el reino secular, donde yo tengo derecho de ver el mundo como un partido de fútbol, verlo como deporte de los Juegos Olímpicos, o verlo como surfista, o verlo como un médico o un profesional o alguien que tiene un empleo. Y lo que pasa en la iglesia no tiene nada que ver con el resto de nuestra vida si somos religiosos. Y por eso quiero que entendamos el reino de Dios. Muchas gracias a mis actores. Vamos a orar aquí por el diablo para que no se le pegue. Señor hizo un buen papel, pero ahora que borre toda puerta que pudiera quedar abierta, y Señor, guárdelo y cúbralo con tu sangre, en nombre de Jesús. Aprendimos en los primeros años del ministerio, los que hacían los papeles del diablo eran los primeros en caer, porque después no oraban para cerrar las puertas de maldición, ¿verdad? Imagínense, quitó a Dios de su lugar, tentó a la pobre Eva, y así el diablo tiene un plan para destruir tu vida y la mía. El reino de Dios ha perdurado desde el huerto de Edén. Yo no necesito a Dios porque no existe. Yo existo, yo puedo, yo soy, yo. La frase reino de Dios también se puede ver en la palabra como reino de los cielos y reino de luz. Y aparece 80 veces en el Nuevo Testamento. La mayoría de estas referencias aparecen en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Si bien el término exacto no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero la existencia del reino de Dios se expresa de manera similar en el Antiguo Testamento. 4 cosas quiero que recibamos en esta mañana. El reino de Dios se puede resumir como el reino eterno donde Dios es soberano y Jesucristo gobierna para siempre. Número 2, el reino de Dios se menciona más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Número 3, las enseñanzas de Jesucristo se centran en el reino de Dios. 4, otros nombres en la Biblia para el reino de Dios son el reino de los cielos y el reino de luz. El tema central de la predicación de Jesucristo fue el reino de Dios. Pero, ¿qué significa esta frase? ¿Es el reino de Dios un lugar físico o una realidad espiritual presente? ¿Quiénes son los súbditos
de este reino. ¿Y existe el reino de Dios ahora o solo en el futuro? Busquemos en la Biblia respuesta a estas preguntas, definiendo el reino de Dios. Número 1, el concepto de un reino de Dios no es principalmente un espacio, un territorio o política como en el reino nacional, sino uno de gobierno real, reinado y control soberano. El Señor, el Rey, nosotros castillo del Rey. ¿Por qué? Porque el Rey, bueno, el castillo del Rey decimos que es el cielo, pero es el reino de Dios. El castillo del Rey es el reino de Dios. El reino es el Rey es Jesús. Y el reino de Dios es donde Jesús va a gobernar. Desde que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. A mí me da cólera ver cómo muchos ministran. Háganle un favorcito a Diosito. ¿No ve que murió ahí en la cruz? Sufrió bastante para vos. Háganle un favor y recíbalo. No sea malito. Pues sí, yo lo recibo, dice el borracho. Páseme el trago por conveniencia. Pero no es así. Jesús pagó todo. Y Él, cuando nosotros venimos a Él, arrepentidos, perdóname, Señor, que he pecado. Traigo todo lo que yo soy para ti. Lo que yo soy te lo entrego. Mi tiempo, mi talento, mi tesoro, te lo estoy dando a ti. Sé que es basura en el reino de Dios, pero te lo doy. Ahora siéntate en el trono de mi corazón. Ahora dígame qué voy a hacer. Ahora usted manda. Yo pertenezco al reino de Dios. Soy un ciudadano del reino de Dios. Ya no hablo como el mundo. Tendría que sacar a patadas a Dios para sentarme en el trono, para maldecir y decir las cosas de odiosas y pecaminosas y que el yo traería al trono. El trono de Dios es sagrado. El día que sacamos a Dios, imagínense, una frutita, una mordidita. ¿Quién se va a ir al infierno por probar una fruta? Aquí no hay ninguna corte en El Salvador que diría: te comiste un mango, así que pena de muerte. Te comiste un mango, vas a la cárcel para el resto de tu vida. Pero por esa fruta entró el pecado. Pero no fue tanto la fruta, sino que la desobediencia. Allí colapsó el reino de Dios. En el primer experimento, Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, rechazaron el reino de Dios. Se creyeron más que Dios y sacaron a Dios de su corazón. Cuando viene Jesús, vemos algo tan bonito, porque Él cambia. Por eso decimos: deje que Jesús entre en su corazón. No es que Él no tiene donde vivir, en tu corazón, donde está tu relación con Dios. Allí tiene que estar Jesús gobernando. Aquí en la tierra, yo no sé si Él puede gobernarlos a todos ustedes, pero en mi vida, aunque fuera el único en el planeta, en mi vida tiene que gobernar el Señor. Y si yo en alguna acción, si yo desobedezco al Señor en algo que me dice, rápido: Señor, yo en desayuno, almuerzo y cena, no es que sea neurótico, pero mi oración: perdónenos por nuestros pecados, Señor. Porque tal vez hemos pecado aún sin saber que estamos pecando, y necesitamos ser restaurados para que Jesús esté en el trono, en mi corazón. Yo no puedo llevarlos a ustedes al cielo. Ninguno de ustedes va a ir al cielo por Donald.
pero yo tengo que ir. Yo no me quedo, aunque todos decidan irse al infierno, todos quieran pertenecer al reino de yo. ¿Se imagina cómo va a ser el día del rapto? Ese va a ser el juicio más grande. Plangán, y se fueron todos los cristianos. Y todos aquellos que pensaron que eran cristianos se quedaron. Aunque llegaban a la iglesia como para decir, perdóname la semana pasada y gracias por la semana que viene, que ahí voy a pecar otras veces, vengo el domingo para borrar los pecados que cometí. Voy a cometer la otra semana. Y entonces, ahorita en el mundo está el reino de Dios en todos los cristianos. Pero saque la iglesia de la tierra y el yo, controlados como maniquines por las debilidades humanas, va a estar Satanás gobernando a través del anticristo durante toda la tribulación. Y así van a ver los que son del reino de yo, cómo maneja el mundo entero el anticristo. Y a través allí de toda la secuencia de tribulaciones que van a venir sobre la faz de la tierra, quizás peor, según la palabra, que el diluvio. Hay cosas peor que morir ahogado en 5 minutos, 3 minutos. Va a ser un tiempo terrible lo que espera a todos los que pertenecen al reino de Dios. Y como que fuera poco, después les espera el infierno para pasar toda la eternidad en el reino de Dios, junto al autor del reino de Dios, que fue el primero que se rebeló contra Dios en el cielo. Él, creación, Satanás fue creación de Dios, el ángel de luz, el ángel con más poder en el cielo. Y él, cuando él se sentó en el trono y se rebeló, se llevó 1/3, miles de millones de demonios que eran ángeles, y que se los llevó, y ellos van a estar en la cárcel preparados para ellos. Son inmortales porque Dios les dio inmortalidad. Por eso tienen que vivir separados de Dios y en la cárcel preparados para todos ellos. Irán todos los seres humanos defectuosos, donde no se encuentra Dios conduciendo el reino de Dios en su vida. El tema central de la predicación de Jesucristo fue el reino de Dios. Pero ¿qué significa esta frase? El reino de Dios es el reino donde Dios reina supremo y Jesucristo es rey. En este reino la autoridad de Dios es reconocida y su voluntad es obedecida. El doctor Ron Rhodes ofrece esta definición del tamaño de un bocado del reino de Dios. Y dice: el reinado espiritual presente de Dios sobre su pueblo, y allí usa Colosenses 1:13, y el futuro reinado de Jesús en el reino milenario, Apocalipsis capítulo 20. Es decir, el reino de Dios tiene algo que ver con nosotros ahora y también en el futuro, no solo el futuro. Un experto del Antiguo Testamento, el doctor Graeme Goldsworthy, dice: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Jonás no quiso ir a Nínive. Él dijo: no, aquí Dios no manda y mando yo, prefiero ir de vacaciones. Y se fue donde él quería ir. Quizás para evangelizar, pero no iba donde Dios quería. Yo le digo a los equipos que vienen: si Dios te manda a África y vos decís: voy a ir a El Salvador porque me gusta la gente, me gustan las pupusas, aunque quiere venir a algo bueno, y Dios lo mandó a África. Jonás
Es un Jonás para el reino de Dios, porque está desobedeciendo lo que Dios lo manda hacer. Y eso tenemos que entender que en el reino de Dios no es aceptable ni comer una fruta. Solamente lo único aceptable en el reino de Dios es trabajar, vivir, morir bajo estas reglas. Y aquí tenemos la descripción en esos 80 versículos que tienen que ver con el reino de Dios. Son la forma. A veces leemos la Biblia como que fueran versículos, ¿verdad? Y me gusta, no. Pero el reino de Dios es donde nosotros tenemos que vivir para poder estar en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Juan el Bautista comenzó su ministerio anunciando que el reino de los cielos estaba cerca, en Mateo 3:2. Ahí Juan el Bautista diciendo, el reino de Dios está cerca. Jesús se hizo cargo. Desde aquel momento Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan habla de lo que viene y Jesús habla de él mismo, que él se ha acercado en Mateo 4:17. Jesús enseñó a sus seguidores cómo entrar en el reino de Dios. En Mateo 7:12 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no es suficiente venir a la iglesia, cantar coritos, escuchar mensajes, no es suficiente. Aunque digamos, Señor, Señor, hacer la voluntad de Dios es la forma que definimos a los que son del reino de Dios. Las parábolas de Jesús iluminaron la verdad sobre el reino de Dios. En Mateo 13:11 dice, y él le respondió, a vosotros os he sido dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha dado. ¿Cuántas veces nosotros queremos darle palabra a alguien y ellos no entienden nada? ¿Por qué? Porque tienen que empezar poniendo a Jesús en el trono de su vida. Si no empiezan allí, no lo van a entender. Solo nosotros, los que tenemos a Jesús sentado en el trono en nuestra vida, vamos a entender los principios del reino. Y nuestra evangelización hace que la gente reflexione. La palabra no regresa vacía, pero al que no quiere entender, para él no tiene nada de sentido. Mateo 13:11. Del mismo modo, Jesús instó a sus seguidores a orar por la venida del reino. En Mateo 6:10 dice, orad pues así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. ¿Por qué el Padre nuestro abarca todo? Porque cuando nosotros tenemos a Jesús en el trono de nuestro corazón, entonces entendemos que el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Se obedece sin excusa, sin protesta. Nosotros obedecemos lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo fui militar, no me decían, cuando me dijeron un día, ataque por aquí, yo no podía decir, no, pero no quiero, muy peligroso, no. Yo, sí, Señor, y hacerlo, es porque es una orden. Y todo lo que Dios quiere para nuestra vida, si estamos en el reino de Dios, no es una sugerencia, se convierte en una orden para nuestra vida. Si queremos que Jesús permanezca en el trono de nuestro corazón, tenemos que obedecerlo. El pecado original fue desobediencia y el acto para deshacer la desobediencia es la obediencia. Venir al Señor y decir, sea Señor de mi vida. Yo voy a obedecer todo lo que tú me mandas a hacer. Te voy a servir, Señor. Y allí, desde ese paso de obediencia, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, voy a continuar después porque el tiempo se acaba, pero te dejo con eso. Señor, sea rey de mi vida. Dígaselo al Señor. Sea rey de mi vida. Yo te quiero servir. Yo quiero obedecerte. No quiero que nada me saque de tu voluntad. Yo no quiero sentarme nunca allí en ese trono que te pertenece a ti. Gracias porque has puesto la eternidad en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque hay algo en nuestra naturaleza, aún pecaminosa, que reconoce que hay un Dios y reconoce la necesidad de tener una relación contigo. Ayúdenos a entenderlo, Señor. Aquellos quizás que están, que no les penetra, Señor, todavía la verdad, y están con una religiosidad, Señor, del yo, con una forma de arrepentimiento, alguna variedad, pero realmente no de corazón. Siéntate en el trono de nuestra vida durante toda esta semana, Señor, y que nosotros midamos todo lo que hacemos allá en ese mundo, entre comillas, secular de Satanás. Prepárenos para que podamos combatir el reino de yo en nuestra propia vida, en nuestras propias preferencias. Y el reino de yo, cuando nos sometemos a la voluntad de Satanás y el imperio que él controla. Abra nuestra mente, revele, avive la conciencia nuestra, Señor, para que volvamos a sentir la carga de pecado, Señor, cuando desobedecemos, cuando nos enfriamos, cuando nos apartamos, cuando no estamos en plena comunión contigo, cuando no estamos hablando contigo, cuando no estamos escuchando tu voz, no estamos leyendo la palabra, no nos estamos congregando, no nos estamos sometiendo a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Oh Señor, que no vendamos nuestra relación contigo por nada. Si nos ofrecen $1,000 millones para negarte, que no lo hagamos. Señor, si nos ofrecen un cargo importante y te rechazamos, por lo menos solo mordemos la fruta, que digamos que no. Si nos ofrecen aumento en nuestro trabajo, si rechazamos nuestros valores, que digamos no estoy en venta, ya me vendí al Señor, ya le entregué al Señor todo lo que soy y todo lo que seré. Oh Señor, ponga eso en nuestros corazones y que podamos, Señor, como iglesia, reunirnos cada semana para celebrar las victorias, Señor, de cada persona que hemos podido evangelizar durante la semana.